Buenos días. Buenos días a todos y a todas por estar aquí en esta jornada. Lo primero, agradecer a las personas que se han encargado de organizar la jornada de hoy, porque los que hemos estado organizando este tipo de actos sabemos que lleva mucho tiempo, que lleva horas y hay que agradecerles siempre el trabajo que se realiza por parte de los compañeros y también al Ayuntamiento de Peligros por cedernos este espacio, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es bastante importante, pero que en política a veces las cosas importantes no solemos hablar de ellas. Y es importante que estemos hablando hoy de comedores ecológicos, que hablemos de autogestión, que hablemos de modelos de gestión público de comedores y que hablemos también de cuál es la política o cuáles son el modelo de gestión de comedores que desde Podemos Andalucía estamos planteando, ¿no? Hablamos de la dieta mediterránea como patrimonio inmaterial de la humanidad, pero no acertamos a distinguir entre qué es realmente la dieta mediterránea, ¿no? Cuando se habla de dieta mediterránea, en los últimos tiempos estamos empezando a confundir entre los tópicos de consumir ciertos productos, pero no vamos a la raíz del origen de esa producción, cómo se han producido esos productos o cuál es el impacto ambiental que tienen esos productos o cuál es la huella de carbono, la huella hídrica o si realmente esos productos son todos los saludables, los sanos que deberían ser. Por tanto, para hacerle un homenaje a la dieta mediterránea, creo que deberíamos empezar hablando del origen de esos productos y hablar de cómo producimos en Andalucía. Nosotros siempre hablamos de que Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor potencial de producción de agricultura ecológica. Algunos datos que se nos dan desde las instituciones que actualmente estamos produciendo un 23% de producción en agricultura ecológica, pero luego hay que preguntarse si realmente los andaluces y las andaluzas estamos consumiendo productos ecológicos. Cuando miramos los datos nos damos cuenta que un gran porcentaje de esa producción ecológica se destina a exportaciones y que a los andaluces y a las andaluzas nos queda todavía mucho recorrido para aprender a comer de forma saludable y de forma responsable con el medio ambiente, ¿no? Hoy vamos a tener a dos portavoces, dos ponentes de una categoría excepcional para hablarnos precisamente de esa forma de producir que es principalmente la raíz de la propuesta de ley que hoy vamos a intentar trabajar, ¿no? Tengo conmigo a Manuel González de Molina. Nos va a hablar del programa de alimentos ecológicos para el consumo social en Andalucía y me he permitido hacer una pequeña biografía. Espero no equivocarme porque la he cogido de la red, ¿no? Bueno, es profesor, es doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Granada, donde ejerció como catedrático hasta su incorporación a la Universidad Pablo de Olavide en el año 2001. De 2003 a 2007 fue director general de Agricultura Ecológica en la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Junta de Andalucía. Es especialista en historia agraria, historia ambiental y agroecología. Todos sus trabajos se han centrado en el estudio del mundo rural contemporáneo, ahondando en la evolución del campesinado, la identidad andaluza, los condicionamientos ambientales del crecimiento agrario en las bases teóricas de la nueva historia ambiental. Actualmente dirige proyectos de investigación que estudian la evolución histórica del campo andaluz desde la metodología del metabolismo social a los nuevos movimientos sociales. Y como decía al principio, en esta primera mesa lo que vamos a hacer es un diagnóstico de la situación actual y Manuel tendrá un tiempo prudente para hacer su exposición. Y si podemos conectar con... Ahora lo explico, perdona, porque Lola, por lo visto, tiene que, como vamos con retraso, tiene que hacer otra cosilla. Entonces me ha mandado las cuestiones que aportamos y Manuel y tú completáis. Vale, pues entonces en principio va a intervenir solamente Manuel y González y os dejo con él. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Me siento en mi casa, entre otras razones, porque yo soy inscrito de Podemos y, por tanto, estoy como si fuera en mi casa, ¿no? O sea, no me siento invitado, sino partícipe de esta tarea, ¿no? Más que el currículum académico, en el que, bueno, son cuestiones profesionales, yo me reconozco más en el currículum de militante
ecologista desde prácticamente comienzos de los 80, militante de la agroecología desde finales de los 80 también, militante de Ecologistas en Acción o fundador de Ecologistas en Acción, miembro de los Verdes desde su fundación hasta su desaparición y su integración en ECU, en fin, por ahí andamos, ¿no? Bien, yo lo que voy a hacer es hacer una presentación donde a mí, más que ahora contar lo bien que lo hicimos, que me parece que no viene a cuento, yo creo que lo interesante, y va a ser mi presentación, dos cosas básicas. Una, qué cosas se podrían aprender de la experiencia que nosotros desarrollamos entre 2004 y 2007, finales de 2007 y principios de 2008, es decir, qué cosas podemos rescatar de eso, que creo que son importantes. Y, en segundo lugar, y de una forma más general, en qué contexto tendríamos que, o para qué sirve esto de los comedores escolares, o de la compra pública, en fin, todo este movimiento que se está desarrollando, no solo aquí, sino también en América Latina desde hace ya bastante tiempo, efectivamente, como se ha dicho antes, es decir, en un movimiento bastante amplio de contestación al régimen alimentario dominante a escala mundial, ¿no? Y digo esto porque yo creo que los datos que yo voy a mostrar hechos en base, y es por donde lo voy a empezar, en base a fundamentalmente trabajos que nosotros hemos realizado sobre el análisis biofísico de la agricultura española y de la distribución española, no son muy conocidos, desgraciadamente, porque los publicamos en revistas internacionales, pero aquí apenas se conocen, y dan una perspectiva de por qué justamente los comedores escolares en la compra pública y, digamos, la restauración colectiva podría ser un instrumento de primera magnitud, digamos, que permita no solamente, digamos, que los niños coman mejor y que estén mejor educados en términos alimentarios, sino que tiene un impacto múltiple, diverso y muy importante que, digamos, desde mi punto de vista es uno de las palancas fundamentales de un cambio hacia un régimen alimentario alternativo. Este, para mí, es el elemento central. O sea, los comedores escolares, junto con algunas otras medidas, por ejemplo, relacionadas con el Pacto de Milán, con las experiencias de producción y consumo que ahora mismo están surgiendo, basadas, por ejemplo, en arreglos cooperativos prácticamente en toda España, significan el germen e incluso el punto para que se masifiquen, fundamental, de un régimen alimentario alternativo que sea más justo, equitativo, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino también social. Digo esto porque, insisto, esto no es solo una cuestión de educación o de sanidad, es una cosa mucho más amplia, y esto es lo que voy a intentar demostrar. Bueno, yo no suelo sentarme mucho, de esta manera, para poder manejar esto voy a hablar, si parece bien. Bueno, yo creo que todo es conocido cuál ha sido, antes se hablaba de la compañera hablaba de la dieta mediterránea, ¿no? Esta ha sido, digamos, lo que ha ocurrido con, no sé si se ve bien, esta es la evolución que ha experimentado la dieta española desde 1900, desde inicios del siglo XX hasta la actualidad. Y lo que muestra es que efectivamente la población de España ha crecido, ha ido creciendo de una manera bastante importante, pero lo más importante ha sido que, sobre todo a partir de los años 70, ha habido un cambio muy importante en la dieta. Hemos ido alejándonos progresivamente de la dieta mediterránea. Hoy estamos ya más lejos que nunca de la dieta mediterránea. En una clasificación de 0 a 9 hay un índice que mide la lejanía de la dieta mediterránea. Digamos que hoy estamos en un índice de 0 a 9, estamos en 4. Es decir, 9 es la máxima identidad con la dieta mediterránea y 0 es que no existe identidad. Nosotros estamos en un punto 4 y todos los años vamos retrasando, digamos, de tal manera que si las cosas no cambian en muy poco tiempo estaremos en 0, es decir, ya no tendremos prácticamente ninguna dieta mediterránea. Y lo que ha ocurrido es que el cambio ha sido hacia pautas de consumo radicalmente opuestas a la dieta mediterránea, basadas en comportamientos dietéticos que son más propios del norte y sobre todo de lo que hoy llamamos la comida chatarra, que hablan los mexicanos y con bastante propiedad, ¿no? Que implica que, por ejemplo, esto puesto porque se utiliza como un indicador de la calidad de la dieta, el contenido de proteínas, ¿no? ¿Y de dónde vienen esas proteínas? Pues justamente ya más de la mitad de las proteínas que nosotros ingerimos vienen de origen animal. De hecho, la agricultura española ha sufrido un proceso que nosotros llamamos de ganaderización, donde prácticamente quitando el olivar
Quitando la producción hortofrutícola, quitando esos dos elementos, el resto de la economía agraria española se orienta hacia la producción de alimentos animales para sostener una cabaña ganadera que se ha multiplicado por 3 y que hoy permite comer alimentos, digamos, de origen animal excesivamente baratos. Y luego sí explicaré por qué. A eso además se le ha unido una pauta de comportamiento muy importante. Antes en la puerta hablábamos de eso, y es que ha crecido enormemente el despilfarro de la cadena agroalimentaria. De tal manera que hoy una parte que podríamos considerar en torno al 20% en términos medios de la cabaña, perdón, del conjunto de la biomasa que se utiliza para la alimentación se despilfarra, simplemente se pierde la cadena agroalimentaria a lo largo de ella, principalmente porque es una cadena, como luego vamos a ver, excesivamente larga, ¿no? Que tiene muchas ineficiencias y que hace que eso ocurra, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, todo esto que yo os muestro son trabajos nuestros que ya hemos hecho y que hemos publicado, hasta en el trámite de publicación. Por ejemplo, esta es la evolución en los contenidos, digamos, alimentarios, ¿no? Y como podéis ver aquí, lo que más ha crecido evidentemente es la carne más la grasa, ¿no? En general, todos los derivados lácteos son los que han ido creciendo y evidentemente todos los elementos fundamentales de nuestra dieta, que eran los cereales, etcétera, etcétera, todo esto ha ido, digamos, de hecho está ya por debajo de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Pero eso, digamos, es una dieta que tiene su origen en un montón de ineficiencias que se producen en lo que llamamos el sistema agroalimentario, ¿no? El sistema agroalimentario es todo el conjunto de procesos de naturaleza económica, logística, incluso social, que se desarrollan desde la producción hasta el consumo. Entonces, nosotros lo que hemos hecho ha sido, utilizando, digamos, formas de medición que sean homogéneas, básicamente energía, megajulio, hemos medido cuál es el impacto que tiene, o digamos, el consumo energético de la cadena agroalimentaria en España. Y aquí os voy a mostrar unos datos correspondientes a 2015, o 2010, perdón. Entonces, digamos que es lo último que hemos podido digamos, elaborar, ¿no? Entonces, lo que vemos aquí es que del conjunto de energía que se invierte en la cadena agroalimentaria, la agricultura significa el 24,2%. Y esto me parece muy importante porque nosotros estamos siempre convencidos de que la agricultura está directamente vinculada a la alimentación. Todos pensamos en una cuestión bastante intuitiva, ¿no? Claro, evidentemente los alimentos solo se producen en el campo, ¿no? Pero el problema, como veremos aquí, es que hay un montón de procesos, digamos, involucrados, donde en términos energéticos la agricultura solo supone una cuarta parte. Pero una cuarta parte muy importante que consume, esto está hecho en petajulio, que se está traduciendo en unidades de energía, donde vemos, por ejemplo, que lo que más se consume aquí, en el sector agrario, aquí están incluidos todos los consumos que en el sector agrario se producen en términos de energía primaria, ¿no? Es decir, de energía básica, ¿no? Y lo más importante es en los piensos, que significan prácticamente la mitad de todo el consumo de la agricultura. Luego veremos de dónde vienen los efectos que tienen. El segundo elemento que produce en la cadena agroalimentaria que más energía consume es el transporte. Y si analizamos cuál es la razón, nos encontramos con que fundamentalmente es el transporte doméstico. Aquí está lo que llamamos los alimentos viajeros. Y esta es la razón de por qué llamamos alimentos viajeros. Porque recorren grandes cantidades, digamos, de kilómetros. Entonces están dando vueltas por toda España. Hay, Pepe que recordará a Paco Cantón, que era un compañero nuestro de Almería, que estuvo en el programa de alimentos ecológicos de la Junta, y Paco Cantón se le ocurrió un día seguir a sus tomates, no sé si tú recuerdas esa anécdota, y vio a los tomates que producían. Y los tomates fueron a Mercabana, a Barcelona. Después de Barcelona fueron a Navarra, después fueron a Madrid, después a Sevilla y una parte volvió a Almería. Y se vendieron en una tienda de alimentos ecológicos. Y que eran ecológicos. Fijaros lo que eso significa. Quiere decir que hoy por hoy no hay ninguna vinculación entre producción y consumo directo, ¿no? Sino que hay este síndrome de los alimentos viajeros. Claro, eso significa que la mayor parte de todo ese tipo de alimentos se transportan en grandes camiones que dan vueltas por todos lados y que están implicados, digamos, en un conjunto de actividades de naturaleza logística que evidentemente implican, impactos ambientales de bastante consideración.
El siguiente es el empaquetado y, digamos, la transformación agroindustrial, que sumada significan también prácticamente otra quinta parte del consumo de energía primaria. Y aquí los elementos fundamentales es el plástico, es decir, el modelo de distribución y consumo implica, por una serie de razones que no tengo tiempo de explicar aquí, pero si queréis podemos discutirlo, implica que tú tienes que invertir mucho en la presentación, conservación de los alimentos. Las formas de compra en grandes superficies, etcétera, etcétera, exigen justamente envases, etcétera, etcétera. Y eso es lo que explica la gran cantidad de energía que se invierte en el empaquetado y sobre todo en la utilización de plásticos que no se degradan. Yo no sé si sabéis que ahora mismo uno de los grandes problemas de salud pública son los microplásticos. Y es justamente en todos los alimentos están produciéndose. De hecho, hay ya un movimiento bastante importante que intenta efectivamente eliminar los plásticos de la cadena alimentaria, ¿no? A través de que evidentemente se utilicen otro tipo de materiales para envolver. Y el último son las ventas en las tiendas, las grandes superficies, pero sobre todo en los hogares. Y aquí es interesante porque en los hogares consumimos una gran cantidad de energía y esto es producto fundamentalmente de la manera en que nosotros compramos, que implica que habitualmente se hace la compra cada semana o cada 15 días, que se suele tomar el coche e ir a una gran superficie a comprar. Y eso significa, evidentemente, que uno invierte no solamente energía en el transporte, sino que invierte energía en la conservación. Y de hecho hoy son fundamentalmente los aparatos, fundamentalmente los frigoríficos o los arcones de congelación los que más energía consumen, que implican pues, una cantidad enorme. Pues fijaros, esta es la cadena agroalimentaria. La cadena alimentaria esto es lo que llamaríamos una cadena larga de distribución. Y esta es la razón. Pues bueno, eso no es algo que existiera antes, eso es algo que haya venido existiendo en los últimos tiempos. Fijaros, esto es del mismo estudio que ya está publicado, que esto era lo que consumía el conjunto de la cadena agroalimentaria en el año 1960. Esto es lo que consumía en 1985 y esto es lo que consume en 2000. Estos son medias de quinquenal, porque estos son, lo que hemos conseguido con 2 años atrás y 2 años después. Esto significa que hoy consumimos 1.855 petacúbicos. Eso diremos, ¿cuánto significa? Significa que hoy por hoy el 30% de la energía primaria que consume España está involucrada en el proceso alimentario. Es decir, el proceso de alimentación implica que haya que invertir al menos casi una tercera parte de toda la energía del país. Digo esto porque cualquier incidencia que hagamos en este aspecto de la alimentación tiene automáticamente como efecto positivo el que reduce e incrementa la sostenibilidad y que reduce los impactos ambientales del conjunto de la actividad de los españoles y de las españolas. Esto me parece muy importante porque estos datos demuestran que no es solamente sobre la agricultura donde influimos a través de la alimentación, influimos en toda la cadena agroalimentaria, en todo el sistema agroalimentario. Aquí se ve, de una manera más gráfica, cuál es la cadena, en la que estamos y cuáles son los consumos de cada lugar, ¿no? Y aquí vemos que efectivamente, si uno adopta la visión tradicional, pues uno interviene, por ejemplo, con agricultura ecológica, ¿no? Por decir algo que me es cercano. Bueno, pues agricultura ecológica uno intentaría la transformación de esto, ¿no? Pero claro, solamente tendría un impacto sobre un 24% del conjunto de la energía primaria. Uno tiene que establecer políticas que intervengan en toda la cadena agroalimentaria. Por tanto, no solamente agricultura ecológica, es también otro tipo de aspectos, y entre ellos, fundamentalmente, el consumo. El objetivo fundamental para esto es, y es lo que estamos nosotros planteando desde la agroecología, es la politización del consumo. El consumo tiene que ser producto, la dieta tiene que ser el producto de una decisión política. Es decir, cuando uno se sienta a comer, tiene que tomar una decisión política. Y una forma de participación política está justamente en la alimentación, en la politización de la alimentación, en la toma de decisiones de qué es lo que se come y lo que no se deja de comer. Claro, pero ¿por qué? Porque toda la cadena agroalimentaria tiene impactos ambientales enormes, pero no solamente impactos ambientales enormes, sino que quien paga el pato de unos precios determinados a los cuales, nosotros compramos los productos fundamentalmente ganaderos y muy baratos, quien paga el pato son precisamente aquí, ¿no? Se paga porque en toda esta cadena de valor son los agricultores los que pierden.
tienen un efecto evidente de naturaleza social muy importante que está produciendo algo que aquí no vemos tan, estamos empezando a ver, pero no lo vemos tan dramáticamente como el resto de España, que es la despoblación rural, que sigue, que es un problema gravísimo, ¿no? Donde hay cantidad enorme de pueblos abandonados, zonas de territorio que no tienen nadie, que las cuide, en fin, de una serie de cosas. Y eso no es solamente producto de este tipo de ineficiencia, sino es también del cambio en la dieta que hemos visto antes. Fijaros, esta es el resultado del análisis metabólico de la agricultura española desde 1900 hasta ahora, donde esta línea es el consumo, lo que consumimos, esta línea verde es lo que producimos, y cómo a partir fundamentalmente de que nos distanciamos de precisamente la dieta mediterránea, hemos ido desacoplando la alimentación del territorio. ¿Y eso cómo ha sido posible? Pues a través de un balance de importaciones y exportaciones que ha convertido a España en lo que llamamos importador neto de biomasa. Es decir, que hoy España no exporta, y eso quién diría nosotros, bueno, si aquí exportamos grandes cantidades de producción hortofrutícola y tal, pero en términos biofísicos esa exportación es mínima. Que aquí la veis, estas son las exportaciones y estas son las importaciones, la diferencia es evidente. Nosotros nos hemos convertido en importadores netos de biomasa. Aquí veis la composición del comercio exterior, digamos en términos netos, ¿no? Y lo que se demuestra es que aparte de madera y de pasta para papel, que son usos fundamentalmente industriales e incluso de consumo de alimentos humanos directos, o sea, de consumo humano, fundamentalmente lo que más ha crecido ha sido, aquí lo veis, la alimentación animal. ¿Y cuál es la razón de esto? Porque nosotros importamos enormes cantidades de pienso, fundamentalmente pienso, como hemos visto al principio, que vienen de Brasil y de Argentina, que son maíz y soja transgénicos, que están producidos en grandes latifundios, con unas condiciones laborales pésimas, con unos daños ambientales horrorosos, con riesgos de contaminación evidentes ya por transgénesis, y que justamente porque están en esas condiciones, en los mercados internacionales, son mucho más baratas que, por ejemplo, que los animales pasten en nuestros pastos, ¿no? Entonces el resultado ha sido que nuestros pastos han sido abandonados. En España se han abandonado 6,5 millones de hectáreas. Se están utilizando los pastos que se utilizan en un 5% de su capacidad, porque evidentemente es muchísimo más fácil traerlo de fuera. El resultado es que, y este otro trabajo que ahora mismo está aceptado en una revista internacional y esperamos que salga próximo, es el cálculo de lo que llamamos la land embodied, es decir, la cantidad de tierra virtual que está incorporada en nuestras importaciones de biomasa. Y el resultado es que nosotros importamos, aquí veis el tema, la distancia entre la producción y el consumo, como hemos visto antes, el desacoplamiento, y aquí como ha ido creciendo en términos de hectáreas virtuales. Nosotros importamos 8,5 millones de hectáreas netas para mantener la cabaña ganadera. Como eso es muy barato, digamos son mercancías muy baratas, commodities muy baratas, eso es lo que ha permitido que hoy por hoy un kilo de carne de cerdo sea incluso más barata que un kilo de tomate. El resultado de eso, evidentemente, es que la mayor parte de la gente, fundamentalmente las que tienen menos poder adquisitivo, ha adoptado unas pautas de consumo, que son pautas de consumo, evidentemente, que son insustentables, no solamente por los daños que producen en España, sino también en terceros países, en la salud de los individuos, evidentemente, que produce problemas de incidencia de la diabetes, incidencia de las enfermedades degenerativas, obesidad. Bueno, somos el país más obeso de la Unión Europea. Entre el sobrepeso y la obesidad, el 56% de la población española sufre cualquiera de estos dos elementos, digamos, evidentemente eso tiene consecuencias bastante importantes, insisto, no solamente sobre la dieta, sino también sobre nuestro medio ambiente. Aquí, para no poner un montón de impactos, aquí solo he traído los de las emisiones de gases de efecto invernadero, que nosotros hemos también cuantificado las emisiones desde 1900 hasta la actualidad en términos de dieta, y lo que se demuestra claramente es que están asociados al consumo de proteína animal per cápita, como efectivamente la correlación es evidente.
O sea que es justamente nuestra dieta la que está provocando. Bueno, en términos de emisiones, el sistema agroalimentario en España es responsable de casi el 40% de la emisión. Pues sabéis la capacidad, digamos, de emisiones que tiene, de generar emisiones que tiene el sector agrario, por ejemplo, por la ganadería, que es uno de los elementos más importantes, porque digamos, desde el punto de vista de los gases de efecto invernadero, que es, por ejemplo, el tema del metano, óxido nitroso, en fin, etcétera, etcétera, aquí están absolutamente inmuertos. Entonces, frente a eso, ¿qué es lo que habría que plantear? Bueno, pues desde la agroecología llevamos planteando ya tiempo la necesidad. O sea, lo que ha habido y lo que hay en este país es un montón de pequeñas experiencias de producción y consumo que conozco, por ejemplo, bueno, afortunadamente esto ya no está aquí así en Granada, pero conozco las de Sevilla, que siguen desgraciadamente funcionando. Muchas experiencias, pero en paralelo, que no tienen prácticamente ninguna vinculación unas con otras, que no tienen el tamaño suficiente como para, digamos, para tener incidencias reales sobre el sistema agroalimentario. Entonces, lo que venimos planteando es la necesidad de un cambio de escala o de la masificación de la agroecología, como llamamos, ¿no? Y eso significa que tenemos que hacer todo lo posible por poner en contacto todas unas experiencias con otras para organizarlas y que, digamos, ganen tamaño, capacidad de cobertura de la demanda, etcétera, un montón de cuestiones. Entonces, lo que estamos planteando es la existencia de sistemas agroalimentarios locales de base agroecológica, con una perspectiva agroecológica. Y eso sí significa, pues, poner en contacto a unos con otros para, digamos, mediante la cooperación y no mediante la competencia, pues poder atender una demanda que sigue creciendo y que sigue creciendo de una manera continuada. Algo de esto se ha hecho aquí con la red de agroecología en Granada. Y de hecho, el mercado tan exitoso que hay, bueno, porque hay, digamos, tensiones desde el punto de vista de la producción para incrementarla, que si no, probablemente esto podría tener más frecuencia y tendría muchísimo más éxito, ¿no? Son sistemas agroalimentarios que no están construidos para competir en los mercados locales como los que suelen plantearse. Es decir, yo me especializo en un producto que sé que es importante y se compite, y de eso, digamos, consigo exportar, ¿no? Pero claro, esa no es la orientación. La orientación es produzcamos la máxima cantidad de cosas, no nos especialicemos en una y atendamos fundamentalmente la demanda local, nuestra propia demanda, porque nuestros propios vecinos, nuestros propios ciudadanos son los que tienen derecho a una alimentación sana, saludable y de cercanía, ¿no? Entonces, justamente lo que se busca es no tanto la economía de escala, que es lo que suelen hacerse las grandes empresas mediante procesos de concentración, sino lo que se llama economía de ámbito, ¿no? Mediante justamente la maximización de las relaciones entre unos nodos y otros, entre unos, digamos, por ejemplo, en este caso, entre unos productores y otros, ¿no? Entre unos distribuidores y otros. De tal manera que, y esta es, digamos, esto es una tesis doctoral de una chica que hizo el máster de agroecología, donde lo que mostró en el caso de la comarca del Moianès en Cataluña es cómo se había conseguido lo que podría ser un proceso de, digamos, de construcción de un sistema agroalimentario a escala local mediante las interrelaciones que estaban estableciéndose informalmente entre unos productores y otros. Basándonos en eso, precisamente, podríamos establecer y estamos estableciendo una propuesta de sistemas agroalimentarios locales para justamente atender con productos locales en canal a todos los digamos, ciudadanos y ciudadanas que tienen derecho a una alimentación saludable, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver los comedores? Bueno, pues, esto es la imagen de lo que fue el programa de inclusión social que hicimos en su momento en la Junta de Andalucía. Y en ese momento nosotros estábamos planteando, teníamos esta idea más o menos clara, que esto no era solamente una cuestión de educación para la salud, sino que si éramos capaces de generalizar el consumo de alimentos ecológicos, eso iba a tener un impacto positivo sobre el medio ambiente, pero también sobre el desarrollo urbano. Es decir, para nosotros los comedores escolares eran un elemento fundamental para que estaba, digamos, intentando, entonces no lo habíamos formulado en esos términos, pero queríamos llegar a ese punto, construir sistemas agroalimentarios a escala local, donde los comedores pudieran ser un elemento de desarrollo, de impulsión justamente, o de impulso de ese tipo de sistemas. Era, por tanto, algo más que una mera cuestión educativa, ¿no? Y de hecho, cuando uno analiza los objetivos, eran efectivamente
Objetivos de salud: introducir los alimentos ecológicos en dieta sana en niños, ancianos y enfermos, en población vulnerable. Bueno, tengo que recordar que esto no solamente se hizo en colegios, sino que se hizo en guardería y se hizo en el Hospital Virgen de la Nieve en ese momento, y en el Hospital de Resolución que había en Puente de Genave. Es decir, esto era, y nuestra idea era ampliarlo, evidentemente. Pues insisto, era un elemento que tenía como objetivo introducir los alimentos ecológicos dentro, digamos, y mejorar la salud, pero también la educación, promover la educación ambiental y los hábitos saludables en los niños, las familias y los profesionales de la educación y de la salud. También promover el desarrollo rural, ¿no?, mediante la estimulación, el estímulo de los mercados locales de productos ecológicos, creando, y esto para nosotros era muy importante, la creación de estructuras de producción y comercialización para este mercado, y evidentemente ampliar la base de la agricultura ecológica, ¿no? Y eso iba a tener evidentemente unos impactos clarísimos sobre el medio ambiente en un sentido positivo, ¿no? Claro, todo esto entendiendo, y esta era la estrategia que teníamos, que los niños y las niñas en las escuelas eran elementos de cambio. Es curioso cómo en solo 10 años, afortunadamente, el tema del lenguaje inclusivo ha cambiado, nos está haciendo cambiar. Yo veo esto ahora y me da un poco de, no solo los niños, en fin, hay un lenguaje aquí bastante poco correcto, digamos, ¿no? Y perdonadme esa historia, pero esto está hecho hace ya tiempo, ¿no? Y disculpa, lo de la guardería también. ¿Lo de la qué? Guardería, que es escuela infantil. Cierto. Está bien, gracias por la corrección. La capacitación de cocineros, las cocinas y los comedores de la escuela eran, y lo pensábamos como aula y laboratorio donde se enseñaba la educación alimentaria. Hicimos cursos de capacitación a profesores, información y formación en el sector de la salud también implicaba, información a la familia. Bueno, aquí incluso llegamos a establecer, por ejemplo, un plan de investigación para medir el impacto en la salud que tenía el plan de comedores escolares, que en cuanto que nosotros nos fuimos, dejamos la consejería, fue lo primero que se cargaron, y que lo llevaban al Departamento de Nutrición del Hospital Virgen de la Nieve, precisamente, ¿no? En fin, había bastante, digamos, objetivos en ese asunto, ¿no? Por tanto, y aquí lo que me interesa destacar es que para poner en marcha todo este proyecto no solamente fue necesario organizar a los colegios, organizar los comedores, organizar a los cocineros y a las cocineras. No solamente fue posible eso, lo más dificultoso de todo fue organizar la oferta, es decir, organizar el suministro. Eso fue lo más difícil y lo que nos llevó tiempo, lo que nos llevó prácticamente los 4 años que estuvimos en esto, y conseguimos niveles de cobertura próximos al 70%. Pero bueno, con una diferencia entre unos colegios y otros bastante importante, porque no todo se podía conseguir, y sobre todo porque, fijaros, la mayor parte de los productores habían orientado su producción efectivamente hacia la exportación. Alguien decía antes de la inauguración que Andalucía era una gran productora de productos ecológicos, efectivamente, casi 1 millón, pero es que el 60% de lo que producimos se va al mercado. Evidentemente, eso significa que todo el mundo produce cuando hay nichos de mercado, pero el mercado centroeuropeo. De tal manera que, claro, para organizar el suministro durante todo el año, que todo este tipo de planes requiere, hace falta una logística, no solamente desde el punto de vista, digamos, de la distribución, sino fundamentalmente algo que para mí es la clave de todo, que es la planificación de la producción. Y ahí Pepe tiene experiencia que participó en el programa y que podemos en el debate discutir. Claro, eso significa que, por ejemplo, en Andalucía no se produce de todo. Entonces, por ejemplo, la leche, nosotros no producimos leche. Dice, bueno, sí, tabulada, sí, claro, evidentemente intensivo, sí. En Cobas, por ejemplo, se produce, pero leche ecológica de ganadería, que tiene que ser necesariamente extensiva, no se produce. Por tanto, había que traerla de Galicia. Es decir, quiere decir que había cosas que aquí no se producen. Claro, todo esto significa que, claro, que todo ese proceso de reconversión se necesitaba, y de manera imprescindible, estructuras, digamos, logísticas suficientemente eficientes como para permitir que esto fuese posible, porque
no todo el mundo produce la misma cantidad de productos que se requiere para una oferta estable en los comedores durante todo un año. Es decir, tiene que haber un suministro bastante estable, insisto, y eso significa pues, que distintos productores se tienen que especializar. Uno puede ser de Almería y otro puede estar en Huelva, ¿no? Lo cual significa que tiene que haber centros logísticos que permitan el almacenamiento y la distribución de este tipo de productos. Y eso fue otro de los grandes retos que nos enfrentamos. Y finalmente conseguimos colocar aquí en Santa Fe un centro logístico donde justamente la administración se ocupó, porque claro, estas son inversiones que no puede desarrollar un productor per se, porque no tiene capacidad para eso. Entonces tiene que ser justamente la administración la que se encargue de todo este tipo de tareas logísticas, ¿no? Y esto fue lo que más nos costó, ¿no? Luego, bueno, esto no fue la imagen del programa, pero lo más interesante fue esto, ¿no? Digo esto porque desde el punto de vista político siempre se ha dicho, los que están interesados en que esto no prospere, que es que comer ecológico es muy caro, ¿no? Eso era mentira radicalmente. Nosotros conseguimos que estos son los precios digamos, de los menús que establecieron. Menú, por cierto, establecido por expertos en nutrición, digamos, del Departamento de Nutrición del Hospital Virgen de las Nieves, que fueron los que diseñaron junto con un chef, diseñaron justamente el recetario, que aquí está, el plan de semana y las raciones que estaban medidas para que tuviesen justamente las calorías necesarias, el aporte vitamínico, en fin, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y lo interesante fue que mediante la agrupación de los productores que hicimos, construimos una red de ecoproductores en Andalucía, que fue la que permitió abastecer en la mayor parte de los colegios de esa manera, digamos, estable, ¿no? Y el resultado en canal corto, evidentemente, de una relación directa entre el productor y los niños y los consumidores, fue justamente estos precios, ¿no? Que evidentemente en esta época lo que se le daba por niño o por niña a los colegios era 3 euros. Fijaros lo que significa esto, es que eran 1,70, 1,30, así que era, digamos, unos precios absolutamente competitivos. No solamente competitivos, sino mucho más baratos. Esta fue la geografía donde se hicieron los proyectos, donde se hicieron las experimentaciones. Y estos son los datos digamos, de comensales, de escuelas infantiles, de escuelas de secundaria, ya, y en hospitales, ¿no? Y esto fue también el número de productores que estuvieron involucrados, y iba creciendo progresivamente conforme los grados de cobertura iban creciendo, etcétera, etcétera. Y esto fue lo que nosotros invertimos desde la Dirección General en este programa, que si miráis un poquito con atención, los elementos fundamentales donde se invertía era justamente en la logística, donde más nosotros tuvimos, digamos, donde hubo que hacer más esfuerzo en temas de asesoría y administración, porque claro, poner en pie el programa significaba, pues, evidentemente tareas que había que desarrollar de expertos en nutrición, etcétera, etcétera. Pero la partida que iba directamente hacia la guardería, perdón, a los centros infantiles, a las escuelas, etcétera, etcétera, era mínima. Es decir, en realidad eran más, digamos, elementos de construir canales de comercialización o de distribución, perdón, que sería lo más correcto, canales de distribución que evidentemente no estaban construidos. Y eso tiene costes, necesita inversiones que solo pueden ser puestos en pie, evidentemente, por la administración. Digo esto porque a efectos de la ley. Y esto, bueno, esta es la imagen del tema, y yo creo que con eso, por lo menos para abrir la discusión, tenemos un poquito. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por la exposición que nos ha hecho. La verdad que ha puesto sobre la mesa uno de los elementos que son fundamentales para entender un poco qué es lo que se quiere hacer desde esta iniciativa legislativa. Hablaba
de que lo que se quiere hacer es un régimen de alimentación que sea justo social y ambientalmente, y eso es como la base que debemos llevar en todo momento a la hora de diseñar la propuesta legislativa. Hacía un repaso bastante interesante sobre el consumo energético que tiene cada uno de las fases de la producción de alimentos, y en realidad lo que estábamos hablando era de las emisiones difusas que tiene el sector de la producción alimentaria. Nosotros, como el compañero ha dicho antes, estamos trabajando desde el Parlamento de Andalucía la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, y tiene mucho que ver con todo lo que el compañero ha estado comentando aquí. En realidad, cuando se habla de consumo energético hay que indirectamente relacionarlo con las emisiones difusas o con las emisiones de efecto invernadero y, por tanto, con el cambio climático. Ha dicho algo que me parecía fundamental, y es que cuando uno se sienta a comer, lo que está haciendo es adoptando una decisión política, ¿no? Que eso es fundamental también. Y algo que apuntaba, que también considero que es importante, es que tenemos que intervenir desde las políticas públicas en todos los eslabones de la cadena, desde la producción, comercialización y distribución hasta las pautas del consumidor y de las consumidoras finales. Por tanto, esta ley no es solamente para cambiar la forma en que se gestionan los comedores o qué comen nuestros niños o nuestras niñas, sino que incidiría directamente en una medida, sería una medida directa de adaptación y de mitigación del cambio climático, porque estaríamos interviniendo desde la fase de producción hasta la fase de consumo final por parte de los usuarios finales, que en este caso serían nuestros niños y nuestras niñas en los comedores escolares. Hablabas también de la importación de la biomasa, y en realidad eso se traduce en la huella de carbono que tienen los productos que comemos. Decía, cuesta menos un kilo de carne que un kilo de tomate. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad a ese alimento no se le han incorporado ni los costes ambientales ni los costes sociales de su producción. Y ahí es donde estamos fallando, donde las políticas públicas deben enfocarse a que los consumidores y consumidoras realmente sepan qué se está consumiendo, ¿no? Ahí hay una de nuestras propuestas en la Ley de Cambio Climático, es que se incorpore la huella ecológica, la huella de carbono, a todos los productos, para que los consumidores y las consumidoras podamos saber realmente cuál es el impacto ambiental que tiene cada producto y nos ayude en la toma de decisiones. Cuando tenemos información, podemos elegir qué consumimos y qué no consumimos, ¿no? Creo que es importante que a los productos también se le añada la huella de carbono y la huella hídrica, para que tengamos toda la información sobre la mesa para poder discernir qué queremos hacer realmente. Y la parte de la externalización de los costes ambientales y los costes sociales, también habría que pensar o repensar las políticas públicas para poder incorporar esos costes que ahora mismo no se están incorporando y que también serían muy beneficiosos para realmente que podamos adaptarnos al cambio climático, ¿no? Hablabas de la necesidad de favorecer sistemas de agroalimentarios locales desde una perspectiva agroecológica, y apuntaba una parte importante, que es la afección que tendría el desarrollo rural. Porque es verdad, cuando se leen estudios de donde hay más comedores escolares con productos ecológicos y productos de cercanía, llama la atención que eso se fomenta más desde las grandes urbes más que desde el medio rural. Y te llama la atención porque, mira, el medio rural siempre se supone que tiene los productos más cercanos, está en la huerta. Bueno, pues no, en realidad es como que tenemos más conciencia de volver a lo ecológico desde las ciudades que desde el medio rural. Llama la atención. Entonces, me parece importante esa parte del desarrollo rural, que tenemos un poco olvidada y que también puede ser fundamental. Y también, cuando hablabas de las políticas públicas, ¿no? De qué necesitamos hacer con esta ley, que no solamente es poner una ley y decirle a la Administración, a través de la contratación pública, que fomente la contratación de comedores escolares, que consuman productos ecológicos, productos de cercanía, también que sean autogestionados a través de entidades o asociaciones sociales de economía local, sino que tenemos que tener en cuenta que si queremos que realmente eso se ponga en marcha a nivel andaluz y que sea una realidad, necesitamos trabajar también en la otra pata, en la pata de la distribución y en la producción de aquella oferta de productos ecológicos que ahora mismo no tenemos en Andalucía directamente. Creo que son fundamentales esas dos aportaciones para poder trabajar en la línea de la legislativa que estamos proponiendo en estas jornadas, ¿no?
Como decía, nosotros hemos trabajado en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y ya hemos tenido en cuenta algunos de los aspectos que estáis comentando, que eran principalmente la necesidad de transitar de los sistemas de producción convencionales a los sistemas de producción ecológica como una medida fundamental si queremos realmente adaptarnos y mitigar el cambio climático, la necesidad de apostar por producciones agrícolas y ganaderas extensivas y la desincentivación por parte de las administraciones públicas de las producciones superintensivas. Aquí en Granada tenéis problemas de las macrogranjas que ya los conocemos y conocemos los impactos ambientales. Y, por otra parte, nosotros en la Ley de Cambio Climático también hemos introducido una partida destinada a la contratación pública verde, ¿no?, que era directamente esa parte donde las administraciones públicas deberían apostar a través de las contrataciones públicas por los servicios de restauración, donde se tengan en cuenta la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, la necesidad de contratar productos, de que en el pliego de contratación cláusulas fundamentales sea que los productos sean ecológicos y de cercanía, porque a veces cometemos el error de decir productos ecológicos, vale, pero lo decían muy bien, ¿no? Es que producto ecológico, si al final viene de Latinoamérica, la huella de carbono que tiene es impresionante y entonces estamos dejándonos la parte fundamental, ¿no?, que es consumir productos de calidad y que sean respetuosos con el medio ambiente, pero sí, en el transporte estamos gastando una energía impresionante, entonces la parte de respeto al medio ambiente nos la dejamos un poco atrás, ¿no? Por tanto, ecológico sí, desde la producción, pero también en todas las fases hasta que llega a las personas consumidoras. Si queréis, abrimos un turno de preguntas, de reflexiones, sí, lo que consideréis. Como vamos con retraso. También siempre se ha criticado la producción ecológica que no puede llegar a los niveles de la producción convencional. El nivel de producción, había un gráfico que decía que habíamos aumentado el nivel de consumo. Es decir, que estaba desproporcionado en relación al territorio que tenemos, el agua que tenemos, nosotros consumimos más. Entonces, con la hipótesis de que, no digo ya toda la población, sino a lo mejor todos los centros dependientes de Junta de Andalucía, comedores escolares, de escuelas infantiles, hospitales, residencias, que todos tuvieran que suministrar alimentos ecológicos. ¿Seríamos capaces de producir ese nivel o no? Porque la producción ecológica tiene un detrimento en el nivel de producción respecto a la convencional. Efectivamente, o sea que la pregunta no es para ti, ¿no?, sino todo lo contrario. No tengo tiempo de contarla. Nosotros estamos haciendo un trabajo que ya está, que está siendo, digamos, terminado ahora. Hay que refinar los cálculos, donde la hipótesis es si los agroecosistemas españoles pueden alimentar a los españoles y a las españolas de una manera ecológica. Esa es la pregunta, ¿no? Y entonces te diré que no. No, ¿pero por qué? Vamos a ver, es que tiene dos cuestiones. Efectivamente, la producción ecológica significa una disminución media del 20% de los rendimientos por unidad de superficie. Digamos, según la literatura, los metaanálisis que se han hecho del sistema. Eso es. Pero, cuidado, esto es producto de cómo está organizada ahora mismo la producción ecológica y producto del uso continuado en los suelos de agricultura industrial que ha descapitalizado los suelos. Los suelos tienen unos contenidos de materia orgánica bajísimos y, consecuentemente, habría que esperar como 50 años para que ese gap que hay, esa diferencia, se resolviera, ¿no? Pero lo más fastidioso es que aquellos lugares donde tienen que, digamos, bueno, mejor te lo voy a explicar de otra forma más fácil. Tradicionalmente, todos los territorios del Estado estaban integrados con la agricultura y los ciclos, por ejemplo, del nitrógeno, estaban en ciclo cerrado. Hoy eso es imposible. Entonces, hay que volver de nuevo, por ejemplo, que la cantidad de bienes de montes públicos que no están utilizados, la cantidad de territorios que están abandonados, todo eso no está incluido, ¿no? Bueno, pues nosotros lo hemos incluido volviendo, digamos, a un sistema tradicional de integración agrosilvopastoril. Y eso significa, el cálculo que hicimos es, si la dieta de los españoles y españolas ahora se trasladara en ecológico, necesitábamos un 0,8, o mejor dicho, un 80% más de tierra de la que tenemos ahora mismo. Y eso implicaría un incremento
un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero, de los consumos de energía, etcétera, porque habría que importar grandes cantidades de productos. Entonces, sin embargo, si incrementamos la integración agrosilvopastoril y si incrementamos la funcionalidad ecológica mediante sistemas de intensificación ecológica, no estoy de acuerdo con eso de la extensificación, cuando quieras lo hablamos, porque eso deja a los agricultores fatal, eso digo, eso es muy peligroso, cuando queréis lo discutimos. Hay sistemas sostenibles de intensificación ecológica, que además balance positivo en carbono, quiero decir que además son secuestradores de carbono, se reduciría hasta un 0,10%, es decir, solo un 10% añadido. Entonces ahí lo que nos obligaría sería a tocar la dieta, es decir, no hay producción ecológica que sea sostenible sin cambio en la dieta. Ese sería, digamos, el titular. Ahora, la única manera en que haríamos sostenible la producción ecológica sería reduciendo el consumo de carne y de productos lácteos. La huella de carbono que decía ella, evidentemente. Pero bueno, tiene muchísimo. Por ejemplo, la política de Rebomo es responsable de que el margen bruto por explotación ahora mismo más importante sea de granívoro, o sea, de monogástrico, que son los que necesitan granos básicos que se le quita de la comida a criaturas que están pasando hambre para alimentar pollos y cerdos, que son los que nos permiten a nosotros comprar carne a 3 euros el kilo. Está subvencionado a algo que no debe ser. Exactamente. Yo quería contestar que la respuesta es muy extensa. Hay explotaciones aquí también que se pueden responder a la productividad por metro cuadrado, por unidad de superficie. ¿Cuál es el problema? Cuando al lado de esa explotación que está en una productividad altísima en régimen agroecológico, encuentra una finca plantada de maíz con unos rendimientos de maíz excepcionales, pero que al final no te come el maíz, la gente no come maíz, come pollo, come cerdo. Con lo cual, yo recuerdo la primera vez que escuché tu estudio, cuando fue la primera vez que vi convertir y hacer un estudio de balance en términos energéticos, lo cambiaba todo. Fue cuando por primera vez yo pude responderle a mucha gente cuando me decía, no, es que la productividad, no, a mí no me cuentes eso. A mí me lo cuenta en energía que tú metes en el sistema y energía que sacas del sistema. Y entonces se te caen los palos, pero al día siguiente. Claro, tienes una finca de maíz que están metiendo ahí un montón de caballos de vapor con un tractoraco inmenso para luego tener 18 jamones. No mucho más. El balance es negativo. Ahora, si nos comemos el maíz que se ha producido ahí, resulta que no tenemos 18 jamones, tenemos a 20 familias que comen maíz o que comen trigo durante un año. La diferencia es obvia. Entonces, es que tenemos que plantearnos qué es lo que queremos medir. Pero encima de esto, comer los jamones, con perdón de que le guste el jamón, me encanta, pero con moderación, ¿no? Tiene problemas de salud, genera problemas de salud. Es decir, que ni siquiera es saludable, sino todo lo contrario. Pero la producción, es un mito eso de que la producción ecológica, y sobre todo agroecológica, es menor, es de peor calidad. Yo, que no me gusta, después cuando intervenga, pero es que eso es muy práctico. Yo soy muy práctico. Simplemente que vaya a una explotación agroecológica y que lo vean y comparen y está. Bueno, primero decir que, bueno, el señor de Marró, como hemos trabajado con el tema, me ha quedado clarísimo, yo creo que ese es el enfoque. Se ha hecho referencia, por eso pido la palabra, al tema de los productores para concentrar la oferta. Eso fue un trabajo tremendo. Yo creo que nunca ha pagado, a pesar de que hay subvenciones, pero es algo total. Y eso fue posible porque, durante el acuerdo de los grandes con el partido que organiza que siempre fue posible eso. Y yo creo que es una de las mejores experiencias que, incluso a nivel europeo, porque hemos tenido jornadas y quiero romper una lanza en ese tema, con todas las experiencias que pueda tener, pero yo creo que hay un banco de datos extraordinario que puesta en el fondo de edad que pueda orientar la ley que se puede. Claro, ahí lo quiero decir después de una posición. Pero, por ejemplo, nos daba mucha envidia que en Italia pues había 100.000 niños que comían y yo estaba contentísimo porque aquí teníamos 15.000.
Cuando veía el catálogo del menú que se hizo, para mí es extraordinario, que no se repetía un menú en 60 días y que estaba basado en productos de temporada, donde se hizo más de un presentario, yo cojo el italiano y era pasta de botella. Si Bueno, aquí, pero eso, ellos Pero es que no, quiero para que esto somos crítica. Si no es una cultura, evidentemente, porque el turismo y me ponen en los hoteles pastas a botella. Eso es otro tema. Me refiero a la dificultad que se tuvo, porque si no se tiene esa dificultad, el tema de la oferta de productos es muy fácil. Era fácil, tenemos que venir aquí todos los meses para que existiese. Si evidentemente también es cierto, o sea, con las pastas y la leche, poco más, y el día de fuera se intentó frustración. Eso es otro tema, que me acuerdo que estuve en una de las comisiones que fuimos a quemar la fruta, siendo Andalucía lo que es, tenemos que traer la fruta de Cataluña y de Aragón, en el centro logístico que dice, bueno, no sé si se hace porque si no, tampoco es. Yo concretamente fui un loco y hice una prueba con una fruta de aquí de España, concretamente de la Vega, y me la tuve que comer entera porque no. Yo creo que es por tema de producción. Digo, quería señalar ese tema del esfuerzo que se hizo. En base a la ley, yo voy a dar unos datos, y es que una de las dificultades ya, como lo estuvimos organizando, era precisamente el problema que nos podemos encontrar en unas decisiones extraordinarias, en formación, pero después tenemos un problema que nadie puede pensar, que tener el cocinero o el director. Yo recuerdo que me hice también en mochila el tema de la residencia, porque se concentra más, porque no solamente no la comida, sino desayuno y tal, no había manera, ¿no? No lo conté mucho, no había ningún manera. Hay vosotros que muchos de los políticos locales eran maestros. No quiero decir el sitio porque cerca de aquí, en concreto de guardería, que eran compañeros míos, yo soy maestro, pues era maestro, me juré. Oye, don Antonio, como estudiamos juntos, ya no lo estáis, ¿está de acuerdo? Dice, sí, Pepe, ¿tú qué quieres? ¿Que yo no sea alcalde más? ¿Por qué? Porque tengo 3 tiendas, digo esto por el tema rural, tengo 3 tiendas que viven de esto, de la guardería. Háganlo, alcalde, ¿usted no tengo que director de colegio de otros amigos, compañeros de estudio, que va a Juan, ¿de acuerdo? Oye, tal, que tengo 4 tiendas que son pequeñitas y tal, de los sectores de la Vega, y que estoy de acuerdo que quiero, me traje un producto hoy y me lo pego, porque me cuesta más traerlo si es un producto, pues me cuesta más. De eso digo esto para que se tenga en cuenta a la hora de esto. Para mí, no quiero extenderme más, pero el tema es extraordinario. Tenía una ley, por eso me alegra estar aquí, la ley. Ahora ya tenemos un dirigente general, Tom Manolo, que después el siguiente, como relación, se termina menos, se pudo cubrir. Pero sin una ley que estamos de voluntarismo, porque ya voluntarismo hasta cierto punto, ¿no? Hace años que los hospitales. Hospitales nos referenciamos, ¿te acuerdas? En el tema de Inglaterra, yo creo que directos está incluso vinieron. Yo trabajé en este tema en concreto porque colaboré en el grupo que suministraba en el Virgen de la Nieve, solamente se llegó a suministrar para desayuno. Y la fruta, ¿no? Que daban a media mañana o que daban por la tarde de día, ¿no? Dependía ahí también del recepcionista de los productos. No quiero extender un poco más, pero de eso devolvieron 2 paneles enteros de yogur. Yogur no es un tema serio, se llama no, ¿verdad? Evidentemente, entre los productos que tenemos los tuvo la pérdida, ¿no? ¿De qué? Digo por lo de la ley, ¿no? ¿Por qué cosa concreta? Porque en la tapadera arquitecta había puesto un tipo de hongo que eran naturales porque era el proceso vivo de saber que los lácteos eran el proceso vivo. Yo cabreado voy para allá y digo, bueno, ¿pero por qué? Vean por esto. Y había 1000 y 2000. No lo dieron. Bueno, y cuando en el yogur convencional pasa esto, ¿qué sucede? Nada, quitamos y seguimos. Había, digo esto porque había una predisposición por temas a veces económicos e intereses de gente que no está en el sistema, sino que son trabajadores normales. Y había un cabreo tremendamente y pasaban para matar el. Pero ese dato concreto que creo que es interesante porque si en ley está, ya no depende de una persona. Pero lo que ya cuando me hablaron del tema, salieron tuvimos, creo que no estaba en México una reunión, en el tema de hospital y tal, estuvo Martín, que era el tema que tiene la nieve, y me citaron para ese tema. Perdona, es porque hay una intervención de Nani, digo, por ir Acabo. No, termina con eso y ya hay intervención de Nani. Digo porque es importante. Me entretuve en ver la convocatoria para suministrar los productos
general, la que sale en general, en los hospitales, me estudié de Torre Cárdenas, me estudié de Carolina. Es imposible para los productores convencionales hacerlo. Yo cogía el sustituto y digo, mira, yo aquí ya me retiro, esto no es posible. ¿Por qué? Porque desde la Junta estáis arruinando a los propios agricultores convencionales. Ya no te digo otra cosa. Eso ya para mí fue un escándalo, bastante tuve, que lo dije con él y me fui a la prensa, porque si te lees la propuesta, que sabéis lo que estoy hablando, ¿no? Productos que la Junta mínimo, máximo precio y después incluso se lo da a la cuenta más baja. O sea, que ya no era, o sea, un kilo de naranja en Andalucía a 20 céntimos el kilo, ya me diga un productor convencional hace esa oferta, posible. Digo esto porque hay que tenerlo en cuenta que no solamente, es decir, si hay un fallo, es que como hacemos la referencia en base a lo que cuesta en el convencional, cuidado, que caemos en la pregunta. Porque no es eso lo que cuesta la producción en el convencional, cuesta más. ¿Tenías alguna cosa más? Sí. No, gracias. Yo os quería preguntar si podéis explicar qué es para vosotros la dieta mediterránea, que creo que es cuando hablamos, que está bien saber, ¿no? Qué es para vosotros, y saber también qué es un comedor ecológico. O sea, porque como hay muchas interpretaciones, es importante saber tanto la dieta, ¿no?, como el comedor ecológico que es. Bueno, para mí la dieta, yo que soy ya viejo, para mí eso se considera junto con la dieta vegetariana oriental como las dos dietas saludables y el modelo a seguir. Y eso yo te lo puedo decir con datos porque es la que nosotros hemos estudiado de los años 70. En las cantidades, hasta en gramos por día de cualquier cosa, yo te lo digo, porque ahora mismo no te puedo decir tantos kilos de... Pero significa aproximadamente por encima del 40% de hidratos de carbono, significa menos del 30% de grasa, significa un aporte de fruta, bueno, te podría estar diciendo, ¿no? Y lo otro, perdón, que era lo de la dieta mediterránea, lo otro me has dicho, lo de los comedores escolares. Los comedores escolares son aquellos comedores que tienen capacidad de cubrir la ingesta diaria en torno entre el 80 y el 90%, porque el 100% no se puede. Por ejemplo, el 100% no se puede, por ejemplo, el pescado en ecológico. Es decir, no se puede. Y hay cosas que no se pueden. Incluso hay un porcentaje que es producto del azar, ¿no? De que se te ha roto algo y no tienes que suplementarlo porque tú no puedes dejar de comer. Pero los comedores ecológicos no son los que suministran una pieza de fruta ecológica, no son los que dan una comida cada X tiempo. Lo digo porque se les suele utilizar mal. El comedor ecológico es el que tienen una ambición, hasta donde se puede, del 80% por encima de cobertura de que todos los productos que se ponen en la mesa son ecológicos. Esto es lo que habitualmente hemos considerado, y en la red europea en que nosotros nos integramos en 2007, ya para que después ya nos siguió, de comedores escolares, de la restauración, ese era, digamos, el porcentaje que comúnmente nosotros manejábamos. Eso no es fácil, llegar al 80%, es muy difícil, pero bueno, es un proceso. Es decir, lo que no vale, y esto que se sepa, ¿no? También digo, no sea por la ley, sino por el que hable de esto, que no se puede decir mañana empezamos a suministrar productos ecológicos y a comer en los comedores. Esto se requiere como mínimo 3 años, para ponerlo en pie. Entonces, y una cosa que me parece muy importante decir de lo que decía Pepe. Cuando yo estaba planteando en la charla la idea de sistema agroalimentario local. Cuando hablamos de sistema agroalimentario local es para evitar ese tipo de contradicciones, o mejor dicho, los sistemas agroalimentarios locales evitan ese tipo de contradicciones entre el sistema de contratación del colegio y los 3 o 4 pequeños comerciantes de fruterías que están en los pueblos suministrando buena parte de esos colegios en convencional, ¿no? Al integrarlos dentro del sistema agroalimentario, eso deja de ser un problema. Es decir, esta me parece una cuestión fundamental, porque buena parte de estas cuestiones tienen impactos no esperados en las economías locales, ¿no? Entonces, la única manera es que, en vez de competir, lo decía al principio, cooperen. ¿Eso qué significa? Pues, por ejemplo, que tiene que haber una alianza entre los productores locales que van a suministrar y los propios pequeños comercios. De hecho, el pequeño comercio es un elemento clave en todo este tema de
digamos, del sistema agroalimentario local en el eslabón final de suministro a los consumidores. Si no se tiene eso en cuenta, entonces vamos de cráneo, ¿no? Porque entonces perdemos una parte muy importante del tejido, sobre todo de empleo a escala local, ¿no? Sí. Lo del tema de contratación es clave, porque ahora mismo el problema que tenemos, bueno, tenemos muchos problemas, pero el fundamental es que incluso se sacan las licitaciones por lotes con varios colegios. Ya no hablamos solamente de un colegio y lo que hacen es integrar varios comedores en un mismo lote. Y luego dentro de ese lote no especifican que los que suministran los productos sean de comercio local, mucho menos. Lo que está haciendo la Junta es justamente lo contrario, irse a grandes empresas de catering, grandes empresas que se dedican a producir alimentos, malos alimentos de mala calidad, en muchos lotes, ¿no? Es decir, grandes empresas. Y primero, están desmantelando la economía local y segundo, hay que tener en cuenta, que agradezco la puntualización, porque el pliego de contrataciones, cuando hablábamos de la necesidad de modificar las cláusulas e incorporar las cláusulas ambientales y cláusulas sociales, hay que diferenciar entre también tener en cuenta que sean suministros locales y bueno, intentar ver un poco que el tejido local es verdad que no se desintegre. Eso implica que tenemos que tener técnicos especialistas en las contrataciones públicas que la hagan cada contratación mirando desde lo local y teniendo en cuenta cada particularidad de cada centro educativo. Yo creo que eso es uno de los mayores escollos que nos podemos encontrar a la hora de poner en marcha la ley. Pero bueno, vamos a trabajarlo con tranquilidad y sobre todo contando con la inteligencia colectiva, que digo que es la mejor herramienta siempre para poder hacer las cosas lo mejor posible. Si no hay ninguna pregunta más, damos por finalizada esta mesa, que vamos ya con bastante retraso, porque el tema es que despierta mucho interés. Muchas gracias.